Bienvenidos al grupo 8 de Historia Contemporánea de Venezuela, en el cual les vamos a hablar de las guerras federales del siglo XIX hasta el guzmancismo, el cual está conformado por Isameri Castillo. Mi nombre es Daniel Buendía. Mi nombre es Emily Linares. Me llamo Nicole Prada y les voy a hablar sobre el liberalismo. Mi nombre es Francisco Rivera y vengo a hablarles sobre el guzmancismo. Y mi nombre es Sebastián Mendoza. Comenzando por las guerras de independencia hispanoamericanas. Desde 1808 hasta 1826 se libraron múltiples batallas entre los patriotas o revolucionarios y los realistas en disputa por el territorio y las posesiones americanas. Cuando culminan estos eventos, en el año 1826 se inicia la Cociata, liderada por José Antonio Páez. Era un movimiento que tenía como objetivo la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Posteriormente hubo un evento en el cual Venezuela no formaba parte directamente, pero sí intervino y tomó acciones, que fue la intervención peruana en Bolivia de 1828. Hasta el año siguiente se libra la Guerra Gran Colombo-Peruana, que, como su nombre lo indica, fue una guerra librada entre Perú y la Gran Colombia. Luego de esto se disuelve la Gran Colombia y Venezuela comienza a experimentar dificultades, el desequilibrio de poder, el gobierno expuesto. En 1835, a partir de ese año hasta 1913, lo que fueron casi 50 años, es un periodo que se le conoce como las guerras civiles venezolanas, donde se presentaron 166 revoluciones armadas en total en contra de los gobiernos. Múltiples caudillos se levantaron y se presentó un militarismo en todo el país de múltiples formas, en los cuales se libraron múltiples guerras civiles, como lo indica su nombre. La guerra federal fue la lucha armada que con carácter de guerra civil sostuvieron los liberales contra el gobierno de los conservadores, desarrollada entre 1859 y 1863. Por esa duración que tuvo, también fue conocida como Guerra Larga o Guerra de los 5 años. Algunos de los protagonistas que dijeron presente en dicha guerra son los generales Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón por el lado liberal y José Antonio Páez por el lado del gobierno conservador. El 25 de febrero, Zamora publicó el programa de la Federación y organizó el primer Estado federal, Coro. Ezequiel Zamora se convirtió así en el principal líder popular y militar de la Revolución Federal. Otra guerra de suma importancia que se dio en nuestro país fue el incidente del Coyuní, bautizada así por el general Domingo Antonio Cifuentes, un enfrentamiento armado entre venezolanos y británicos ocurrido en la región del río Coyuní por la disputa territorial que tenía Venezuela con la Guayana británica a finales del siglo XIX. Se llevó a cabo específicamente el 2 de enero de 1895 en lo que hoy es día conocido como la Guyana, esa zona de exclamación en nuestro mapa. Una consecuencia del incidente de Cuyuní es que aumentaron las tensiones territoriales entre Venezuela y el Reino Unido. Más de 3 años de conflicto bélico dejó una economía completamente devastada, una moneda sumamente desvalorizada, la infraestructura del país en cenizas. De hecho, algunos autores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población que no llegaba ni siquiera a los 4 millones de habitantes. Quizás otros autores comentan que son menos las muertes y hablan de un máximo de 11.000. No se estableció una cifra real. Odios profundos entre sus habitantes quedó durante ese tiempo del conflicto bélico, que si bien durante 30 años no se expresaron en forma de una guerra civil como las del siglo XIX. Otra de las guerras donde Venezuela intervino fue la Guerra de los 1000 días, desarrollada entre 1899 y 1902. Venezuela dio un modelo de constitución liberal en 1830, disuelta la Unión Colombiana. Venezuela procedió a convocar un Congreso Constituyente para dar una nueva constitución y un marco de leyes liberales que garantizaban al país la estabilidad política, económica y social.
En septiembre de 1830 se sancionó la Constitución, que establecía, entre otros aspectos, elecciones indirectas o de 2 grados, sufragio supeditado a la condición económica de los votantes, libertad civil, seguridad individual, resguardo de la propiedad y abolición de las confiscaciones de bienes, igualdad ante la ley, inviolabilidad del hogar, de los papeles particulares y de la correspondencia, libertad de prensa y pensamiento y prohibición de arrestos. En las décadas de 1830 y 1840 fue cuando Venezuela adoptó un liberalismo moderado, el cual no tenía exceso y el orden debía prevalecer para garantizar la libertad, el cual se fue convirtiendo en una idea fuerza limitada por la Constitución y las leyes. Los ministros eran responsables solo ante la nación y no ante el Ejecutivo. La necesidad de los jueces vitalicios que no fueron removidos para que pudieran actuar con toda independencia. Los juicios eran públicos y por jurados. La libertad de imprenta y ningún individuo podía ser arrestado sin conocimiento de causa y solo sería juzgado en el término señalado por la ley. El liberalismo. El liberalismo implantado en Venezuela a partir de 1830 pretendía desarrollar la economía, proteger los derechos individuales y lograr el equilibrio entre el orden y la libertad, para situar a Venezuela como un modelo entre las naciones de América. El 31 de diciembre de 1858, cuando la Convención de Valencia sancionó una nueva constitución y en ella se estipula que todos los venezolanos mayores de 20 años y los menores de esa edad que fueran casados o viudos tenían derecho al voto. Es decir, que podían elegir al presidente, al vicepresidente, a los gobernadores de las provincias, a los diputados del Congreso y a los diputados de las legislaturas de manera secreta y directa. Esta constitución rompió con el antiguo sistema característico del viejo liberalismo y también con el voto público que se había instaurado desde 1810, cuando se redactó el primer reglamento de elecciones en el país. Finalizada la Guerra Federal, se sancionó otra constitución, la cual era la de 1864, que reafirmó el sufragio directo y secreto. O sea, 10 años más tarde se retrocedió cuando la Constitución de 1874 estableció que el sufragio era directo pero público. ¿Qué quiere decir esto? Que era escrito y firmado por los votantes. El sistema político venezolano de fines del siglo XIX se caracterizó por una gran contradicción en su proceso de secularización política. En otras palabras, pese a que la sociedad tradicional fue cediendo ante un proceso más dinámico en donde las estructuras sociales, roles y sus sistemas políticos se fueron especializando y complejizando, la autonomía de estas era poca o relativa en relación con el poder establecido. En este sentido, se puede afirmar que aunque existía un proceso de diferenciación a la estructura del poder del siglo XIX, el venezolano había una baja autonomía de los roles y sus sistemas políticos que tenían la función de garantizar la estabilidad jurídico-institucional de la sociedad. Asimismo, la actividad política estaba asignada por la hegemonía del Partido Liberal Amarilla, y su principal figura, quien fue Antonio Guzmán Blanco desde 1870, el cual, lejos de funcionar como un instrumento canalizador de las demandas de la sociedad civil, se convirtió en un agente monopolizador de las opciones de poder y por tanto un factor distorsionante y destabilizador del sistema político venezolano. Una de las prácticas más comunes y representativas de la baja autonomía de los subsistemas políticos a fines del siglo XIX era lo que se denominó el anillo de hierro. Un ejemplo concreto de esta maniobra se observa en el propio seno del Partido Liberal cuando, una vez que Joaquín Crespo había ganado de 1884 a 1886 con el apoyo de Guzmán Blanco, le entregó el poder a este dentro de un anillo de hierro, lo que significaba que aunque en el papel Guzmán Blanco era el presidente de la República, Crespo seguía manteniendo el control sobre el Congreso de los cuerpos legislativos y otras instancias políticas. El guzmancismo, denominación con la que se hace referencia a los años transcurridos en Venezuela entre 1870 y 1888, años en los que el general Antonio Guzmán Blanco llevaba la rienda del país. Nace en Caracas el 28 de febrero de 1829 y muere en París el 28 de julio de 1899. Era hijo del político Antonio Leocadio Guzmán, fundador del Partido Liberal, y Carlota Blanco Jerez de Aristigueta, pariente de Simón Bolívar. Guzmán Blanco fue una figura importante de la Guerra Federal, que terminó en 1863, y con esta escaló posiciones y fue ganando el prestigio que lo llevó al poder. Utilizó sus conocimientos como abogado, estadista y caudillo del Partido Liberal Amarillo para emprender una revolución el 27 de abril de 1870 y empezar su hegemonía.
Guzmán pretendía hacer de Venezuela a la imagen y semejanza de la Francia de la época. Asimismo, tenía como propósito continuar con la construcción de la República Perfecta que se dio en 1830. Los tres periodos de Guzmán son conocidos como septenio, quinquenio y bienio. Ocupan desde 1870 hasta 1888. Guzmán Blanca llega al poder luego de derrocar a Guillermo Villegas, 2 años después del comienzo de la Revolución de Abril, y gracias a él Venezuela pudo empezar a forjarse bajo la idea de Estado moderno, y durante sus periodos logró varios avances en el país. El 27 de junio de 1870 se da el decreto de la instrucción primaria gratuita y obligatoria que contribuyó a la difusión de la educación de toda la población. Durante el quinquenio, Guzmán Blanco trajo desde Francia el proyecto de los ferrocarriles y un estilo social en las costumbres y las modas. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Andrés Bello. Venezuela, un país hermoso con gente maravillosa, día a día demostrando que nada es imposible. La historia es importante. Desde esos hechos podemos entender lo que somos hoy en día. Gracias por disfrutar este viaje.